Bendiciones. Vamos a estar leyendo en esta mañana en Isaías capítulo 1 del verso 21 al verso 31. Y dice así la palabra del Señor. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? Llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, rebeldes y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todas tus impurezas. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con justicia, y los convertidos de ella con rectitud. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos, porque se avergonzarán de las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el hombre fuerte será como estopa, y su trabajo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Bendito Dios por su santa palabra. Hoy quiero hacer una analogía respecto a este pasaje del creyente y de Jerusalén, o de Jerusalén y el creyente. En este pasaje, la ciudad de Jerusalén es comparada con una mujer que fue infiel y justa, pero que se ha corrompido y se ha convertido en una prostituta. Similarmente, un creyente en Dios que antes era puro y obediente puede caer en pecado y alejarse de la justicia, perdiendo su valor y convirtiéndose en algo devaluado, como la plata impura y el vino aguado. La analogía resalta la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Vamos a ir desglosando poco a poco esta comparación con el fin de que nos entretengamos realmente en la palabra y encontremos los detalles y las particularidades entre uno y otro. Ahora, miremos a Jerusalén como un símbolo. En el pasaje, Jerusalén representaba al pueblo de Dios, especialmente a su liderazgo. Inicialmente, Jerusalén era conocida por su justicia y rectitud, pero con el tiempo se corrompió, convirtiéndose en un lugar de pecado y violencia. Vemos que todo comenzó muy bien. Pero que se fue diluyendo. Ahora vamos a ver al creyente como Jerusalén, como esta ciudad. De igual manera, un creyente puede comenzar su camino con una fe sincera y un corazón puro, pero con el tiempo puede ser influenciado por el pecado y alejarse de la justicia. De igual manera que Jerusalén fue permitiendo que tras sobornos y ciertas distinciones entre unos y otros, fue perdiendo aquella justicia y aquella equidad que tenía y que le correspondía tener. Asimismo, el creyente muchas veces va dejando pasar pequeñas cosas, como dice el libro, como dice Salomón, en esas pequeñas zorras que vamos dejando que entren a nuestros viñedos, van causando a la larga más daño que el daño grande que le ve desde el principio, porque menoscaba y socava nuestros principios, nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fe. Y vamos con el tiempo pareciéndonos a esta Jerusalén y perdiendo ese valor que teníamos. Ahora, dice, la caída del creyente. ¿Y a dónde nos va a llevar? Bueno, nos va a llevar a caer, desgraciadamente, de la gracia. Así como Jerusalén se compara con una prostituta, un creyente que cae en pecado y continúa en él sin arrepentirse, pierde su valor espiritual
y puede convertirse en algo impuro y desagradable para Dios. El problema del creyente o del cristiano, del Hijo de Dios, no es caer en el pecado, es permanecer en él y no levantarse. Es no darse por entendido de que Dios le está dando tiempo para que reaccione. Es tener la capacidad y la humildad para reconocer que ha fallado y arrepentirse y tener de nuevo esa convivencia y ese valor de Dios en su corazón. Pero cuando no le importa y sigue en el pecado, entonces es cuando está próximo verdaderamente a convertirse en algo desagradable para con Dios. Ahora vamos a mirar la plata y el vino como símbolos del mismo pasaje que leímos. La plata pura representa la justicia y el valor del creyente. Cuando el creyente está en comunión con Dios, procurando vivir una vida santa, no una vida perfecta, ojo, no perfecta, una vida santa. Aquí en la tierra es imposible vivir una vida perfecta, somos humanos y fallamos. Pero cuando el creyente procura mantener este valor y esta justicia, él siempre va a salir adelante y Dios le va a ayudar. Pero cuando pierde esa validez, se convierte igual que ese vino aguado, o sea, ese vino mezclado con agua, representa la pérdida de esa pureza y de ese valor, la pérdida de esa identidad del cristiano. Ha perdido su esencia. El pecado, diluye la esencia del creyente, haciéndolo cuestionable para Dios. Ojo, lo hace cuestionable para Dios, no lo liquida del todo. ¿Sabe qué lo liquida del todo delante de Dios? Cuando decide no arrepentirse y decide procurar seguir en el pecado, porque esto solo demuestra que nunca realmente había salido de esa condición en su corazón y que por ende, como dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En realidad nunca habían hecho un voto de fe y nunca habían sido hijos de Dios. Esto nos demuestra una vez más la importancia de la perseverancia, que nos indica y nos enseña que el que persevera es porque realmente ha conocido a Dios. Ahora, vamos a mirar las consecuencias de ese pecado. Dice, el texto también advierte sobre las consecuencias del pecado como la pérdida de la bendición de Dios y la posibilidad de la destrucción. Leímos ahí en la palabra de Dios que la palabra nos dice que serán avergonzados, que serán quebrantados, que serán consumidos. Si el cristiano persiste en su pecado, persiste en su desobediencia, tarde o temprano será destruido, no solamente aquí en la tierra, sus propios adversarios, sus propios enemigos, esas propias trampas que él ha venido cavando, esas propias fosas que él ha venido tendiendo a lo largo de su camino, se resultarán al final para él mismo y caerá siendo destruido, pero también en la eternidad, también perdiendo esa salvación y una destrucción eterna. La palabra de Dios, que unos resucitarán, ¿para qué? Para bendición y vida eterna, ¿verdad? Y otros para vergüenza eterna y confusión eterna. Ahora, el pasaje nos enseña también una esperanza de restauración. Sin embargo, el pasaje también ofrece esperanza, mostrando que Dios está dispuesto a restaurar a aquellos que se arrepientan y vuelvan a Él. Lo dice claro la palabra de Dios, si se arrepienten, si se vuelven, ¿verdad? Entonces dice, restauraré y quitaré todas sus impurezas, todas sus escorias. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces será Sión rescatada con justicia y lo convertido de ella con rectitud. Mire cómo Dios muestra una vez más esa esperanza de restaurar a aquel que valientemente reconoce que se ha equivocado, que valientemente reconoce que ha errado y que tal vez ha divagado mucho tiempo en el camino. Pero cuando decide volver a Dios y decide volver de corazón, Dios no cuestiona su corazón, pues Él sí lo conoce. Y entonces Él le ofrece limpiar esas escorias, esa basura que ha entorpecido esa plata, esa agua que ha mezclado ese vino, y ahora darle el buen vino, el vino de Dios, el aceite de lo alto, la unción del cielo, es que le siga fluyendo, pero para ello necesita
volverse a Dios para ser restaurado. Entonces, la esperanza de la restauración es algo que nos debe animar. Y en resumen, Isaías capítulo 1, verso 21 al 31 nos advierte sobre la fragilidad de la fe humana y la importancia de mantenerse fiel a Dios, recordando que incluso aquellos que han conocido la verdad pueden caer en el error del pecado, pueden caer en esa tristeza del pecado continuo, pero que siempre hay esperanza de restauración para aquellos que se arrepienten y buscan a Dios. No olvidemos entonces que somos frágiles, no olvidemos que somos vulnerables, no olvidemos que seguimos siendo seres humanos. Nunca nos ensoberbezcamos creyendo que ya hemos alcanzado la madurez plena y que ya no tenemos por qué temer de caer. Porque mientras estemos en esta tierra, seremos tentados. Mientras estemos en esta tierra, seremos invitados a salir del buen camino. Nuestro camino será mezclado muchas veces con impurezas, muchas veces con verdades disfrazadas, mentiras disfrazadas de verdad, que nos hacen dudar muchas veces. Y cuando tú, como cristiano, tengas una duda respecto a algo, no descanses hasta que encuentres la respuesta en la palabra de Dios. Puede que tardes, pero si eres sincero, si eres genuino, si eres persistente, Dios te dará la respuesta. En unas ocasiones más rápido, en otras ocasiones más lento, pero te responderá. Persiste, no seas como esa Jerusalén que no quiso arrepentirse, como esa Judá que no aprendió de su hermana y viendo el pecado y viendo lo que le había acarreado y cómo había sido llevada presa. No importó que pasaran los años de advertencia y cayó en la misma trampa. Como cristianos tenemos el gozo y el privilegio de tener al Espíritu Santo que nos amonesta una y otra vez a través de la palabra, una y otra vez a través de nuestro espíritu y en nuestra conciencia operando para que nosotros no le demos la espalda a nuestro Dios y para que cuando pecamos y erramos nos levantemos y vayamos adelante en el nombre de Jesús. Bendiciones.